Me pidieron una clase de neutropenia febril para un curso de oncología. Quédate y en menos de 2 minutos verás qué pasó con esa clase. Ahora, si te quedas un poquito más, descubrirás todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, manejo y tratamiento del síndrome de lisis tumoral. Bienvenido a Urgencia Educa. A mí me pidieron que hablara un poco de emergencias oncológicas. La neutropenia febril se supone que se presenta en el 50% de los pacientes con hematología, con cánceres sólidos, y en hasta el 80% de los pacientes que tienen algún cáncer hematológico. Entonces dije, aquí, esta es la mía. Esta es la mía. Y entonces empecé a buscar y qué les podía decir al respecto de esto. Entonces, para ver el diagnóstico de neutrofilia tenemos que hacer una multiplicación bien sencilla. Multiplicamos en el fondo el glóbulo blanco por los neutrófilos y eso lo dividimos por 100, y si eso está menor de 1000, en el fondo tiene neutropenia. Ya por un lado, y si eso se asocia a fiebre, neutropenia febril, fiebre, entonces tenemos el diagnóstico hecho. Pero resulta que al final uno investigando de esto, es la conclusión de todo, es que esos pacientes a todos hay que dejarle hemocultivo y dejarle antibiótico. Y esa es la conclusión de la neutropenia febril. Entonces, como que yo decía, ¿qué más les puedo enseñar? Entonces, siendo urgenciólogo, quiero que la gente se vaya de la urgencia rápidamente. Entonces decía, pucha, hay un score que se llama score de MASC, que nos permite tratar de identificar a esos subgrupos de pacientes que eventualmente podrían beneficiarse de manejo ambulatorio. En el fondo, no porque tenga neutropenia febril significa que va a ser hospitalizado, pero la verdad, esto en realidad era sacar una calculadora del Mezcal, del celular, sacar un score y más de 21, el paciente se puede ir para la casa. Entonces dije, neutropenia febril, entonces eso es todo. Y esa era la clase de neutropenia febril. Entonces, pero entonces, ¿qué más hago? Voy a hablar de otra emergencia oncológica para hacerlo un poquito más entretenido. Imaginémonos que estamos de turno, un día lunes, tranquilo. Entonces están así los internos ahí, tranquilos, esperando, y de repente estamos conversando, así un caso clínico con un colega. Ahora, este colega ya tiene un poquito más de edad, miren, se le ha caído un poquito el pelo, ha estado medio flaco, como raro, hemos hablado así entre, oye, está como flaco el doctor. Entonces estamos conversando con él y de repente como que, ¿qué pasa aquí? Y cae ahí, empieza a convulsionar en el turno, entonces se pone más entretenido el turno, digo yo. Entonces, chuta, tenemos que llevarlo, dijimos ya, lo llevamos al reanimador. Resulta que llevamos al reanimador y cuando llegamos todavía está convulsionando, entonces, ¿qué es lo primero que uno hace con una convulsión? Le dice, pongámosle un LORA, una ampolla LORA, 4 miligramos, generalmente ese es como el mejor estándar, y la convulsión subyuga, así que ya nos quedamos tranquilos, ya se acabó el problema, podemos ir a descansar de nuevo, dicen los internos. Pero resulta que a alguien se le ocurre, entonces, pero estamos en el reanimador, entonces por lo menos hagámosle el ABC, pues. Entonces el A, ya, mira, está bien, respira, no hay que intubarlo, parece que respira bien, y el C, y está en rojo, algo pasa ahí. Entonces se le ocurre poner el monitor, y en el monitor se empieza a ver esto. Puede ser un problema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Entonces levante la mano el que ¿alguien tiene alguna opción? ¿Le gustaría hacer algo en particular? ¿Nadie se atreve a hacer algo? Llamar a un médico. Llamar a un doctor. ¿Sí? Un urgenciólogo. Hay que llamar a un urgenciólogo. Entonces yo miro esto y yo me asusto. El paciente convulsionó recién. Yo diría que está... O sea, en teoría podría estar buena la presión, pero convulsionó recién y tiene eso. Yo digo que como que está medio inestable. Entonces la verdad no me complico mucho la vida y igual quiero que miren bien esto, digamos. Esto es un diagnóstico específico, a ver si ustedes lo saben. Pero en el fondo, guascazo nomás, pues en el fondo tengo un paciente con una taquicardia ventricular y que recién convulsionó, en la práctica guascazo. Ahora, podría ser que no resulte el guascazo en este paciente particular, pero digamos que resultó. Así que el paciente le ponemos entonces el monitor y sale de la arritmia, miren, y parece que está, parece que está en ritmo sinusal. Entonces ahí como, y ahora sí que nos podemos ir a descansar. Entonces la primera pregunta para el público a este paciente que hizo una taquicardia ventricular, ¿le ponemos amiodarona o no? A ver, levante la mano el que no le pondría amiodarona. No le pondrían amiodarona por ello. O sea, todos los demás le ponen amiodarona. ¿Quién le pondría amiodarona? ¿Quién elige? Depende. Ya, los depende. Está bien. Entonces, resulta que por ahí se les ocurre que había que revisar
alguien les dijo por ahí que la amiodarona podría igual tener algunos efectos adversos. Entonces, como que de repente sería bueno saber a quién dejar la amiodarona. Entonces, resulta que a la enfermera entre medio tenemos esta discusión, se le ocurre y le toma el electro al paciente. Y tenemos este electro, que en el fondo, para no hacerlo más largo, tiene P en el fondo un ritmo sinusal, ¿ya? No tiene un infarto, para que no estamos hablando. Acuérdense que el paciente era un paciente con el que estábamos conversando, que era nuestro colega, que estaba medio peladito, había bajado peso. Entonces, el contexto aquí es muy importante. No es un paciente que llega con dolor torácico y hizo una convulsión, ¿sí? Entonces, resulta que tiene este electro, que si lo miramos con más detalle, a ver si alguno quiere decir lo que tiene el electro. Por un punto por ahí, ¿no? Entonces, lo miramos con más detalle, hacemos zoom, y resulta que si hacemos una línea imaginaria que va entre el RR y la miramos por la mitad, decimos que el QT en este paciente está prolongado. Entonces, eso nos dice al tiro de que no le deberíamos poner amiodarona, porque la amiodarona lo que hace es disminuir la frecuencia cardíaca. Y el QT es inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca. Es decir, empeoramos el QT al dejar la amiodarona a los pacientes que tienen QT prolongado. Entonces, QT prolongado, tendrá un QT congénito este paciente de 50 años. Como que no cuadra mucho, entonces se nos empieza, estamos un poquito de nervio y entonces veamos las causas del QT prolongado. Entonces, infarto, yo me acuerdo de infarto, bueno, pero ni le dolía el pecho, no tiene un electro de infarto. Entonces, acuérdense siempre de las hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, hipotermia, ¿ya? Y entonces, sería bueno entonces tomar algunos exámenes. Si la enfermera es clever en este caso, entonces decidió tomarle un point of care, un iStat, una maquinita como el hemoglucotest, que nos da los exámenes más o menos en unos 8 minutos. Y resulta que nuestro paciente entonces tiene un potasio de 6,4. Tiene un calcio que está en 5,6. Eso, en el fondo, esto está alto, esto está bajo. Tiene un poquito de acidosis, pero no tiene, digamos, anemia y no tiene un hemoglucotest alterado. Y tiene la crea un poquito alterada. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? A ver, ¿cómo? Lisis tumoral. Muy bien, doctor, muy bien. Entonces, en el fondo, tenemos un paciente que cumple los criterios, por lo menos, de sospecha de lisis tumoral. Entonces, los criterios de lisis tumoral son, por un lado, de laboratorio. Entonces, laboratorio, que es que tengamos el potasio alto, el ácido úrico elevado, la fosfemia elevada o el calcio bajo. O sea, 2 de esos 4 hacen el diagnóstico de laboratorio, pero en este caso el paciente, la verdad es que tuvo una arritmia, casi se muere y convulsionó. Entonces, el diagnóstico es que tiene síndrome de lisis tumoral desde la clasificación esa desde el punto de vista como clínico, no es de laboratorio, es un paciente grave, ¿ya? ¿Y qué es esto entonces de la lisis tumoral? En el fondo tenemos un paciente, tenemos unas células, todas las células tienen electrolitos dentro. Eso es como lo normal, ADN y otras cosas, pero cuando las células tumorales se rompen, por ejemplo, porque eventualmente le ponemos un quimioterápico, entonces se pueden generar una circunstancia en la cual se libera una gran cantidad de estos mediadores, electrolitos, ADN, proteínas y eventualmente ácido úrico, purinas, que van al torrente sanguíneo y que va a generar en el fondo los síntomas del paciente. Ya eso va a dañar el riñón, va a producir alteraciones del ritmo y alteraciones neurológicas como convulsión y eventualmente pueden llevar a la muerte, ¿ya? Entonces las alteraciones que principalmente se producen cuando se rompen estas células tumorales y se liberan al torrente sanguíneo son entonces que tenemos el potasio elevado, entonces para arriba, potasio, fosfato y el ácido úrico. Acuérdense de eso, ¿ya? Yo ahí les tengo como medio tapado algo, pero lo vamos a mencionar después. Entonces, hablemos de la hipercalemia. Entonces, ¿la hipercalemia fue la causa de la arritmia aquí o no? Entonces, la hipercalemia puede producir algunas cosas, pero dentro de las cosas que produce la hipercalemia no están descritas las convulsiones. La convulsión no es una manifestación de la hipercalemia, perdón. Entonces, ¿qué alteraciones puede producir la hipercalemia? Obviamente la del electro que vamos a conversar, pero en el fondo las neuromusculares el paciente tiene debilidad, tiene parestesia, se siente débil, ¿ya? Entonces, ojo ahí con el paciente que tiene cáncer o que, en realidad cualquier paciente en el fondo que viene con debilidad y parestesia, uno diría, podrá tener el potasio elevado. Eso es como empezar a hacer asociaciones. Y eventualmente produce acidosis per se, o sea, la misma hipercalemia produce acidosis y la acidosis puede alterar el riñón generando más acidosis, que empieza a ser un círculo como un poco vicioso.
La hipercalemia, aquí yo les sugiero revisen esta página. Acá se muestran un poquito las alteraciones del potasio del electro, si quieren sacarle una foto, o ahí está el código QR si quieren ir directo a la página. En el fondo, lo que sucede es que tenemos esta T picuda, la P se empieza a aplanar, empieza a desaparecer, el QRS se empieza a ensanchar. Ojo, para que se acuerden, la hipercalemia no altera el QT, altera el QRS. La hipocalemia sí produce alteraciones del QT, como para que hagan esa asociación. ¿Ya? Y después empieza a tener ritmo sinusoidal y puede fibrilar o tener taquicardia ventricular. Del tratamiento, yo creo que no es el objetivo de la presentación principalmente, pero tenemos en el fondo 3 como intervenciones. Intervenciones que van a estabilizar la membrana, como son el gluconato. Intervenciones que van a hacer shift, en el fondo van a meter el potasio del intracelular adentro de la célula. E intervenciones que vamos a querer y que son las principales en el fondo, que son que tratemos de eliminar el potasio. Y si se fijan las alteraciones del potasio, principalmente, acá esto que son las alteraciones que tienen que ver, los medicamentos que tienen que ver con el sistema digestivo, acuérdense que son malos, son como lentos y pueden tener complicaciones severas, como que de repente se perfora el colon y el paciente muera. Entonces, como que no les dejen esas intervenciones a menos que no tengan otras, como por ejemplo la diálisis. ¿Ya? Pero en el fondo, entonces, si se fijan, la eliminación va primordialmente mediada por el riñón. El riñón, importante. Entonces, el 95% del potasio circulante se elimina a través del riñón. Y empecemos a retener esto. Entonces, y la excreción del riñón es directamente proporcional a la cantidad de sangre que le llega al riñón. Entonces, es relevante. ¿Por qué? Porque el potasio, ahí lo voy a ir mencionando, pero puede tener que ver con el riñón. Si miramos entonces nuestras alteraciones, dijimos que el potasio suba, puede subir los fosfatos en el fondo. Y los fosfatos, lo que quiero que retengan en el fondo es que dentro de las células neoplásicas, como la célula normal, por ejemplo, tiene X fosfato y la célula cancerígena tiene 4X la cantidad de fosfato. Entonces, si además en el fondo tenemos una gran lisis, que puede ser mediada, por ejemplo, por la quimio, tenemos un paciente con leucemia, tiene 200.000 blancos circulantes, los 200.000 células se mueren al tiro, van a liberar un camión de fosfato. Entonces, eso también se elimina por el riñón. Y cuando el riñón no se la puede, se empieza a acumular el intravascular y eso lo que hace es que se une con el calcio, forman un cristal y ese cristal se pone en los tejidos, por ejemplo, dentro del cerebro y puede hacer las convulsiones o puede ir al riñón y dañar el riñón. Y eventualmente, como está quelado el calcio en el fondo unido, en el fondo el calcio circulante, el calcio iónico está bajo. ¿Ya? Entonces, la hipocalcemia de la lisis tumoral es una consecuencia de la hiperfosfatemia. No es una condición directa de la rotura de la célula, para que hagan esa asociación. ¿Ya? Pero en el fondo, si tenemos hiperfosfatemia por cualquier causa y eso está circulante, se va a meter y nosotros le ponemos calcio, se va a generar cristales y eso va a generar que no esté circulante, no esté activado el calcio, no se puede usar y por ende los niveles bajan. Y esto es lo que va a generar un poco los síntomas. De este paciente parece que los síntomas son un poco más asociados al calcio que al potasio. Y si se fijan, el potasio está en 6,4. El potasio 6,4, todos los pacientes con diálisis tienen el potasio en 6. Es como un poco, ¿ya? O sea, cuando nos asustamos, 9, así 9. Potasio, bueno, 8, 9, es un potasio poderoso, ¿ya? Y lo que genera en el fondo irritabilidad muscular, entonces va a producir tetania, va a prolongar el QT, que puede generar arritmias, como la que vimos en la imagen. Esa es una arritmia específica, se las voy a mostrar después, pero es una arritmia con QT prolongado, que es importante. Y puede generar convulsiones. Aquí hay una mnemotécnica, si quieren acordarse, con respecto al manejo de la hipocalcemia, para que se acuerden. CATS. ¿Ya? Y finalmente, entonces tenemos el ácido úrico. Entonces dijimos que los fosfatos al aumentar quelan y generan hipocalcemia, que es uno de los criterios diagnósticos. ¿Ya? Y tenemos el ácido úrico. Entonces, el ácido úrico en el fondo viene de que las células liberan proteína, liberan electrolitos y liberan ADN en el fondo. Se rompe el núcleo y genera ADN. Y eso es el metabolismo de las purinas que finalmente llega y genera entonces ácido úrico. Lo que sucede en el fondo es que se satura la capacidad del riñón de eliminar. Esto también está mediado por el riñón. ¿Ya? Entonces llegan todos estos productos y el riñón se satura y no puede eliminarlo más. Entonces van subiendo los niveles de ácido úrico y eso lo que hace es que tiene efecto directamente porque se cristalizan y generan como, se cristalizan y físicamente hacen un daño en el riñón. Y además tienen daño que tiene que ver no con la parte física, sino como mediada o inmunomediada.
o más bien mediada como por proceso inflamatorio, que genera finalmente vasoconstricción renal, afecta la autorregulación renal y disminuye el flujo sanguíneo renal. Y acuérdense que yo les dije que la eliminación, por ejemplo, del potasio depende del flujo sanguíneo que llega al riñón. Entonces, ya estamos pensando que desde el punto de vista como la fisiopatología, en el fondo el riñón aquí es fundamental y se genera daño renal agudo. Entonces, y esto finalmente es lo que va a generar entonces nuestras alteraciones como clínicas, digamos. Lo que nosotros vemos es por estas alteraciones. Entonces, lo normal es que si tenemos, incluso podríamos tener una célula tumoral que se rompe, digamos, y libera algunas cositas, pero si el riñón está bueno, poderoso, y como sale la foto, en el fondo no pasa nada, pues. Esto está bien, ¿ya? El problema es cuando tenemos muchas células que se rompen, ¿cierto? Y liberan un barril de ácido úrico. El ácido úrico, entonces, por todo lo que dijimos, va a ir a dañar al riñón, ¿ya? Y además estos pacientes, piénsenlo, en el fondo no es un paciente que está como normal por la vida, sino que tiene cáncer. Entonces al final tiene todo un proceso inflamatorio que genera anorexia, los pacientes pueden tener náuseas por la misma quimio o por otras causas, pueden vomitar. En el fondo lo que genera deshidratación que daña el riñón. El riñón entonces está dañado, entonces el potasio que necesitaba el riñón para eliminarse no se puede eliminar y empieza a subir. Los fosfatos en el fondo se van a empezar a acumular, ¿ya? Van a formar cristales. Y los cristales pueden, como están formando cristales, entonces el calcio circulante disminuye, lo que genera hipocalcemia y sus síntomas, y los mismos cristales per se también pueden dañar el riñón. Entonces, de la fisiopatología, si ustedes la entienden, en el fondo, uno, van a entender lo que hay que hacer, y dos, van a entender el tratamiento. El tratamiento es poner agüita. Si el riñón, en todas las enfermedades, se mejora con agüita. Y la que no se mejora con agüita hay que dializarlo. Generalmente es como un poquito así, ¿ya? Y obviamente evitar los nefrotóxicos, que dirían los nefrólogos. Entonces, interconsulta nefrología, evitar los nefrotóxicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hipervolemizar. Entonces, tenemos que ponerle mucha agua. Entonces, estamos hablando 2 o 3 litros en bolo y después 2 o 3 litros más, por lo menos en 24 horas. Pero aquí lo que queremos, más que un número de agua, en el fondo lo que queremos es lograr un objetivo terapéutico. Entonces, el objetivo terapéutico es que la diuresis sea muy alta, digamos, para que pueda forzar el que el potasio se vaya, que se vayan todos estos productos tóxicos, ¿ya? Y eso es 2 a 4 ml por kilo hora. Acuérdense que lo normal es entre 0,3 y 0,5, entonces queremos cuadruplicar la diuresis normal. Entonces, a veces le podemos poner mucha agua, pero puede ser que necesitemos furosemida para forzar eso. Ahora, el detalle aquí es que para que el paciente le podamos poner furosemida tiene que uno estar normotenso. Entonces no tiene mucho sentido ponerle furosemida, que es un antihipertensivo, a un paciente hipotenso. Sería la contraindicación, ya probablemente ese paciente tenemos que pasar a diálisis. Y lo otro, claro, hay que estar cuidando un poquito los volúmenes. Si empieza a tener congestión y no orina, probablemente tenemos que pasar a diálisis también. Entonces, forzar el riñón con agua y furosemida, y si no, tenemos que ir a la diálisis. Ese es el tratamiento desde el punto de vista del riñón. Desde el punto de vista del metabolismo de las purinas, en el fondo tenemos que el proceso normal es que tenemos entonces el ADN que va pasando de hiposantina a santina a través de la santina oxidasa y llega al ácido úrico. Eso es como lo normal, ¿ya? Y ahí podemos intervenir eventualmente usando alupurinol, que inhibe la santina oxidasa, entonces evita que se forme ácido úrico, ¿ya? Ahora, el problema es que eso no evita que el ácido úrico que ya está no le hace nada, porque ya se formó el ácido úrico. Y el problema con el alupurinol es que también la verdad es que la hiposantina per se igual se empieza a acumular. Obviamente, si no pasa para abajo, se acumula aquí arriba, y la hiposantina igual puede dañar el riñón. Entonces, lo ideal, y esto aquí quedé un poquito con la duda de mi investigación, porque lo ideal sería usar, y esto sale en toda la bibliografía, el rasburicase es un análogo de una enzima, que lo que hace es que convierte el ácido úrico a la lantoína, que es 10 veces más fácil de eliminar. Entonces, y es además inocua. Entonces, lo ideal sería dejarle esto, porque es como 5 veces mejor que el alupurinol. Pero parece que no es tan disponible en los centros, por lo menos de Chile. Por lo menos en Higuera, donde yo trabajo, no estaba. Pero si su papá tuviera que tener lisis tumoral, es mejor que le consigan el rasburicase. De hecho, disminuye la necesidad de diálisis como como del 90 al 5%, una cosa como brutal. Acuérdense de eso, ¿ya? Y aquí quiero hacer yo creo que con esto vamos a ir terminando, en el fondo, que tiene que ver con la hipocalcemia. Entonces, acuérdense de la hipocalcemia. El paciente tenía hipocalcemia. Y en el fondo, acuérdense que la hipocalcemia es una consecuencia
de la hiperfosfatemia. No es que nuestro calcio esté bajo si tenemos hueso, y los huesos tienen mucho calcio. Entonces, si nuestras hormonas están buenas, van a normalizarse la regularización. Entonces, aquí lo importante es tratar la causa. Ahora, obviamente eso tiene un detalle, un bemol. Pues si el paciente se está muriendo por una hipocalcemia, vamos a tener que ponerle calcio. Pero el concepto que quiero que retengan en el fondo es que si el paciente tiene una hipocalcemia por síndrome de lisis tumoral, no traten la hipocalcemia nunca, a menos que tenga algo que lo va a matar, ¿ya? Porque el tratamiento es el tratamiento de la causa. Yo tengo que hacer funcionar el riñón para que baje el fosfato y el calcio va a volver solo. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Porque acuérdense que el fosfato, cuando se le pongo calcio endovenoso y el fosfato está adentro, entonces lo único que va a hacer es cristales y los cristales van a generar más fisiopatología de la enfermedad. Y acuérdense aquí, y el detalle esto que no supe cómo, porque lo busqué y como que nadie tiene una buena respuesta, pero al final el tratamiento de la hipercalcemia maligna, por ejemplo, es ponerle mucha agua y furosemida. ¿Qué es lo que estamos haciendo con este paciente? Mucha agua y furosemida para que el riñón funcione. Entonces, en teoría, esto debería generar hipocalcemia, el tratamiento. Entonces ahí hay que tener un equilibrio muy importante y lo importante es que finalmente estos pacientes se manejen en la UCI porque vamos a tener que hacerle exámenes cada 2 o 4 horas, estar midiendo los exámenes para ver si hay que hacer alguna otra intervención y terapias de soporte porque acuérdense que si se libera mediador inflamatorio entonces también hay inflamación y eso puede generar elementos como de un CIRS o como símil a una septicemia. Entonces puede haber hipotensión ya que necesite droga vasoactiva o que tenga un síndrome de distrés respiratorio que hay que intubarlo, entre otras cosas. ¿Ya? Exámenes seriados y eso es todo. Sí.